there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swagger junto a Dave Smith, John Rosenstern y el Dr. Dupree, Loren, Dr. Watts y Joseph Larson y ustedes. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros. Loren, ¿habrá campañas próximamente o no? Sí, señor. Columbus, Mississippi, este fin de semana, el 23 y 24 de septiembre, voy a estar con mis buenos amigos, los pastores Ferdeus, para los servicios el sábado en la mañana a las 10 y a las 12 para una enseñanza a las 7 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Este fin de semana, Nations Mysteries. Dr. Watts. No tengo nada hasta noviembre. Joseph. Sí, señor. Voy a estar en Hillsborough, Carolina del Norte, el 28 y 29 de septiembre, 2 servicios, jueves y viernes en la noche. Va a ser una campaña comenzando el jueves en la noche hasta el domingo. Hillsborough Faith Love Community Church. First Love, lo voy a decir bien. First Love Community Church. Hillsborough, Carolina del Norte. Sí, conozco la ciudad donde voy a ir, pero el próximo fin de semana voy a estar en Boyd, Texas, cerca de Dallas-Fort Worth. Vamos a estar con Hilltop Assembly of God el viernes a las 7 de la noche. Si están en el área, esté con nosotros si pueden. Dave. Sí, una semana del jueves. Mi esposa va a estar en Spartanburg, Carolina del Norte. Es un jueves en la noche, a las 7 de la noche. Viernes a las 7 de la noche. Sábado y el domingo en la mañana a las 10 de la mañana. Esta es una conferencia de damas. Tienen que llamar para registrarse. Llame a 8645853006 o vaya a su página truthchapel.org. Hable con Nikki Corbin y regístrese para esta conferencia de damas. Y John. Sí, tengo varias. El domingo, este fin de semana, el 24 de septiembre a las 9:30, una enseñanza en Crowley, Louisiana. Voy a estar BFW Halls y el servicio principal a las 10:30. Para más información, llame al 337-783-6524. Y el 8 de octubre voy a estar en Gainan para la Gainan International Church con el pastor Bhutan. Va a ser un servicio a las 10 de la mañana. La dirección es 308 Main Street. Para más información, llame 337-652-2764. Y hay otras reuniones en octubre. Lo voy a anunciar la próxima semana. Muy bien, John. Le iba a decir, manténlo en este milenio. Estamos tratando de hacerlo todo lo que podamos antes del próximo milenio. Sí. Muy bien. Dr. Dupree. Sí, señor. El 20, 21 y 22 de octubre voy a estar con el pastor Ernie Gross en Holly Street Church of God en Atlanta, Texas. Viernes y sábado, servicio a las 6:30. Domingo en la mañana a las 10:30 y el domingo en la noche a las 6. Muy bien. Yo les motivo a ustedes que si pueden conducir a estas campañas, aprovechen la oportunidad de ir allí, de estar presentes. Serán bendecidos, ayudados, no se arrepentirán de hacerlo. Y versículo 13 en el capítulo 1 de Efesios, ya tratamos con esto ayer un poco, pero vamos a continuar el día de hoy. Dave, adelante. En el cual Cristo esperasteis también vosotros que escuchasteis la palabra de verdad, se refiere al mensaje de la cruz, el evangelio de vuestra salvación, las buenas nuevas provistas por la cruz. en el cual Cristo, también desde que creísteis, creer en lo que Cristo hizo por nosotros en la fuisteis cruz. sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Caballeros, permítanme hacerles la pregunta. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Ya tratamos un poco con la palabra promesa ayer, un poco, pero ¿alguno de ustedes puede dar algún comentario adicional? ¿Qué significa eso? Bueno, el sello es una señal de que le pertenecemos a Dios y yo creo que debemos comenzar allí. Y es una señal de
una protección garantizada, una señal de posesión. Así que creo que podemos comenzar ahí cuando comenzamos a pensar en el sello de Dios. Todo esto es hecho posible por causa del sacrificio de Cristo en el Calvario. Y una vez más, el mensaje de la cruz, de acuerdo a cómo lo enseñamos, es un mensaje de crecimiento progresivo, pero aquí vemos que Pablo se refiere claramente al mensaje de la cruz relativamente a la salvación, y queremos reconocer que eso ciertamente es el aspecto primordial del mensaje de la cruz, de acuerdo a cómo lo enseñamos y predicamos. ¿Cuándo sucede esto? En el momento en el que el creyente le dijo sí a Jesús. Hablamos de eso ayer, cuando la persona Sí. es nacida de nuevo, en lugar de cuando se es Correcto. bautizado en el Espíritu Santo. Y nosotros brevemente terminamos ayer y lo mencionamos. Pablo se refiere a el Espíritu Santo entrando al creyente como el Espíritu de promesa aquí y también en Gálatas 3. Entonces, una vez más, debemos tener cuidado en nuestra hermenéutica de Hechos 1:2. La promesa del Padre es el Espíritu de salvación, también con el Espíritu de Dios para el poder para el servicio. Uno puede tomar la promesa del Padre hasta Génesis 3:15, tal como el Hijo siempre está en el plan de Dios darse desde antes de la fundación del mundo. También el Espíritu siempre está en el plan de Dios destinado a ser dado para llevarse a cabo la obra de salvación que se logró en Cristo en el Calvario. Así que Eso no se pudo haber hecho hasta que Jesús pagase el precio en la cruz del Calvario. exacto, pero el punto que quiero hacer y lo quiero enfatizar es que tenemos que entender la totalidad de la obra del Espíritu como promesa que fue iniciado por el Padre desde antes de que el mundo comenzara y fue hecho posible después de que Jesús fuese glorificado. Juan 7 dice, hablando de las aguas vivas que fluirían del ser interno o del interior del creyente, que esto habló del creyente, que los creyentes lo recibirían, pero no lo habían recibido porque Jesús no había sido glorificado. Así que antes de que Jesús muriera, resucitara y ascendiera a los cielos, y después enviara al Espíritu, esta promesa del Padre no podía recibirse y comienza con la salvación y se extiende hasta el bautismo en el Espíritu Santo. No queremos excluir la salvación como parte de la promesa del Espíritu. Creo que lo que papá dice realmente es verdad. Yo creo que esta definición que no es dada hasta el próximo versículo, ¿qué es el Espíritu Santo de la promesa? Es realmente nuestra herencia hasta la redención. Entonces, yo creo que como papá dice, es una gran realidad. Creo que la promesa o el Espíritu Santo de promesa en este contexto está mirando al futuro para el creyente. La salvación, algo del pasado, pero esto está mirando al futuro, a esa redención de nuestros cuerpos, hablando del rapto de la iglesia. Amén, sí. Todo esto que Pablo menciona aquí es hecho posible por la cruz. Todo. Ciertamente, Sin sí, excepción, correcto. completamente. No es una casualidad, no es solamente una cosa, es el centro de todo, de la A a la Z, es hecha posible por lo que Cristo hizo en la cruz. Absolutamente. Solamente Y son las arras, un pago Lo inicial, es, como vamos a lo ver. es. Pero gracias a Dios que ese pago inicial está allí. Uno de los autores, los que leí sobre este versículo hace poco, hablando del sello del Espíritu Santo, denotaba propiedad, seguridad que tenemos en Cristo por causa de lo que Él hizo en el Calvario, y que Él hizo un énfasis de no hablar sobre algún tipo de experiencia emocional interna, sino algo como lo que dijo Joseph. Se relaciona con el versículo 14, las arras de nuestra herencia, y sellados por el Espíritu podemos tener seguridad, somos propiedad, nuestras vidas le pertenecen a Jesús, y mientras que permanezcamos en Cristo, a menos que nos alejemos de Él o lo dejemos, estamos seguros en Él. También nosotros cuando hablamos de ese inicial, eso es algo bastante sustancial. Estamos hablando de la recreación del ser humano, estamos hablando de una creación que es formado al lado del creyente como resultado de esa regeneración, de esa presencia que viene del Espíritu Santo.
este es el primer fruto de nuestra salvación. Entonces, eso es logrado por el Espíritu en el momento de redención. Así que esto es maravilloso. Este inicial es maravilloso porque es el pago inicial de nuestra herencia cuando nos movemos del inicio al cuerpo glorificado y es allá donde vamos. Pero en este momento ese inicial es la presencia del Espíritu Santo que le da al creyente la libertad de la penalidad del pecado, del poder del pecado, y recrea al creyente a una nueva criatura y dirige y guía a toda verdad. Toda la obra del Espíritu Santo que es interna. Todo posible por la cruz. Exactamente. Es nuestro inicial. Tenemos estos primeros frutos ahora y eso es maravilloso. Así Tenemos es. que entenderlo. Si las arras son esto, si las arras son esto maravilloso en este punto, imaginémonos de la herencia. Hablando de un inicial. Pago inicial, sí. Recuerdo cuando compré mi casa, pusimos ese depósito, esas arras, y la vida que estamos viviendo para el Señor aquí en la tierra, cuán bueno es Dios con nosotros hoy. Imagínense cómo va a ser esa heredad cuando lleguemos a Él aquel día. Ni siquiera podemos imaginarnos esto. Puedo hacer la pregunta a qué se refiere, como tal vez es una pregunta técnica sobre el bautismo con el Espíritu. Yo leí, me parece que es a Wuest, quien dio la idea de que una idea del bautismo es como una embarcación, que usted tiene agua, la embarcación está en el agua, la embarcación que se ha hundido y hay agua ahora en la embarcación. Para entender el bautismo, muchas veces vemos lo que él dice, él nos bautizará con el Espíritu Santo y fuego, y solamente lo aplicamos a la segunda obra de la gracia en lo que tiene que ver con el bautismo con el Espíritu Santo. Realmente yo creo que me pregunto si no está conectado completamente de una manera distinta, si es bautizado con el Espíritu, no incluye que el agua está en la embarcación, esa salvación, y agua en la embarcación, el agua y el agua en la embarcación, queriendo decir lo que él estaba profetizando. Es el verdadero bautismo. Era que Cristo estaría en nosotros y sobre nosotros. Estaría en nosotros como creyentes, tomaría residencia en nosotros, en esa experiencia de salvación, pero que también Él nos inmergiría en el Espíritu en lo que refiere a nuestro servicio. Así es. Me parece que en el Pentecostés nosotros no hablamos correctamente de la experiencia de salvación. Eso es cierto. La hemos disminuido. Es un hecho, casi ignorado a un punto, y por eso es que yo lo mencioné hoy mismo. Nosotros no estamos denigrando el bautismo del Espíritu Santo. Nadie aquí, Claro que nadie no. jamás se atrevería a decir que no es una necesidad que para el creyente, que es parte del nuevo pacto, nueva provisión. Pero también hemos aprendido, y el mensaje de la cruz ha resaltado esto en los últimos 25 años y lo ha traído al frente, que la experiencia del nacer de nuevo es un resultado del mover y la operación del Espíritu que viene y llega a nosotros por el Calvario y es responsable para la enseñanza, el aprendizaje, el crecimiento, libertad del poder de las tinieblas, Abre poder la del puerta a pecado. todo. Sí, así es, mire, y una vez más, yo creo que el bautismo con el Espíritu Santo es una segunda obra posterior de Dios en la vida y en el corazón del creyente, específicamente para el servicio, pero también creo que el bautismo con el Espíritu Santo debe tener un impacto en la relación completa que uno tiene con el Espíritu. Porque veremos que los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo muy a menudo encuentran las habilidades de creerle a Dios para cosas grandes. Dependiendo del Espíritu es algo mucho más común, o depender del Espíritu, perdón. Ahora, estoy generalizando, no le puedo dar escritura ni versículo, solamente estoy viendo a aquellos que creen en el bautismo y en aquellos que no. Pero aún así, nosotros debemos separar por los propósitos de la enseñanza, la salvación y la obra del Espíritu y el bautismo con el Espíritu Santo para el servicio. Debemos separarlo, pero yo creo que el plan de Dios es que todo obre a su máxima capacidad que ambos eventos traen a la vida del creyente. Pero no podría ser una segunda obra sin la primera. Correcto, lo primordial es primordial. Lo primordial, hablando de ese poder para el servicio, sin primero tener Sí, esa llenura correcto. del Espíritu. Usted no puede ser lleno del Espíritu hasta que primero experimentemos la salvación. Así es, Porque así el es. Espíritu Santo
de acuerdo a lo que Juan dice en el capítulo 16, versículo 8, que es el Espíritu Santo el que convence al pecado, perdón, convence al mundo del pecado, de juicio y de justicia y nos atrae a Él. Nosotros como pentecostales, desafortunadamente y carismáticos, hemos puesto demasiado de la obra del Espíritu en los servicios. Queremos ver los dones, queremos ver el poder, queremos ver la manifestación en los servicios. Pero a menudo olvidamos el elemento que el Espíritu fortalece o nos fortalece para nuestra vida diaria, para vivir para Cristo. Así es. Y una Sí. vez más, realmente es un resultado del Calvario. El Espíritu Santo es el Espíritu de promesa. Él vino inicialmente a salvar, regenerar, recrear y morar, empoderar, enseñar y guiar. La mayor parte de Juan 14, 15 y 16, como Juan lo escribe sobre el Espíritu Santo, la explicación de Jesús está conectada a la salvación. Ahora hay versículos allí que tratan con el bautismo. Y Romanos 8 primordialmente tratan, si no totalmente, con la salvación y la obra del Espíritu de salvación. La hermenéutica del Pentecostés no acepta eso, no lo entiende. El problema ha sido que cada vez que dice Espíritu en la mente de la mayoría de los Lo pentecostales, etiquetan como el van a bautismo. conectarlo al bautismo. Y Sí. entonces nosotros tenemos que volver a tener cuidado con eso. Yo entiendo que Luca, que estás inclinado al servicio hacia el poder del Espíritu Santo para el servicio en las escrituras de Lucas. Yo no creo que es el punto de Robert Lindsay como lo señala, que es exclusivamente el bautismo solamente. Ni tampoco estoy con James E. Dunn, que dice que el bautismo con el Espíritu Santo es salvación. Nosotros tenemos que ver a la Biblia y dejar que el valor de la Biblia llegue a nuestros corazones y mentes para entender la salvación y lo que el Espíritu ha hecho. Y el mensaje de la cruz, hermano Swagger, lo he dicho anteriormente, tiene la capacidad de unir lo mejor del conocimiento De de ambas cosas, salvación y el servicio para unirlo finalmente. En lugar de pelear uno con el otro, tal vez podemos escucharnos unos a otros y finalmente podemos aprender. Sí, la iglesia durante muchos años ha separado eso y no lo podemos separar. Así es. Porque sin la cruz, uno no va a tener el bautismo. Sin embargo, el bautismo siempre hará que la gente vuelva a la cruz. Dos áreas a las que lleva eso. No es salvo hasta que habla en Ese lenguas. es un error. Eso es un error. Sí. Eso viene de una falta de entendimiento de lo que Pablo señaló la obra del Así Espíritu es. en la salvación. Número dos, no es Correcto. santificado hasta que haya sido bautizado. Ese es otro error. Ambos errores vienen de una persona que no entiende lo que Pablo enseñó. ¿Y qué enseñó Pablo? Bueno, viendo el texto, estamos a punto de entrar en su oración para la iglesia, que sus ojos sean abiertos, pero dice esto en el versículo 19, dice que ustedes sepan claramente cuál es la superminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, que lo trajo en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos. Así que está hablando del poder de resurrección que se extiende a cada creyente. Correcto. En su acción de fe, ellos allí han participado y han recibido este gran poder que fluyó de la resurrección de Cristo. Se llama una vida nueva en Cristo y eso no Así llegó es. desde una segunda obra de la gracia, el bautismo con el Espíritu Santo, sino que vino de la salvación. Así que Creo que la mayoría de pentecostales clásicos no discutirían esto grandemente. Si uno dice que es incorrecto predicar que uno debe hablar en lenguas para ser salvo, ellos dirían que es incorrecto, pero el segundo error que presentaste, que uno tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo para ser santificado, es lo que el pentecostalismo clásico en su teología presente y a través de los años han habido, solo en mi observación, en mi mundo, decimos que esta es nuestra doctrina singular, el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Es lo que enseñamos, creemos y predicamos. Tenemos que protegerlo, tenemos que enseñarlo, tenemos que seguir enseñándolo y tenemos reportes de avivamiento en los que 5 personas fueron salvas, alabado a Dios, pero alabado Cristo, 30 personas fueron bautizadas en el Espíritu Santo y eso se convirtió
eso se convirtió en el enfoque principal, eso se convirtió en lo que se enfocaba todo el movimiento. Entonces ignoramos el poder del Espíritu Santo, lo que Él hace en la salvación y en la regeneración. Lo maravilloso es que Pablo fue el mayor ejemplo del Pentecostés también, Exacto, ¿no? sí. Tenemos ese balance, pero a la vez él dijo, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, así que no estamos diciendo que tiene que enfatizarse una cosa sobre la otra, pero cuando lo enfatiza correctamente, a ambos aumentarán, crecerán. Sí, así es. Y como el hermano Larson mencionó a ese teólogo pentecostal como Menzies, Roger Strandsted, gente que yo he estudiado, inmediatamente ponen el bautismo del Espíritu Santo y estamos hablando del Espíritu Santo en estos pasajes. No es Sí. algo con lo que yo estoy de acuerdo, pero creo que ese es el énfasis allí. No me parece, Robert Menzies dijo, bueno, voy a clarificar esto. Robert Menzies es un nombre que mencioné y James G.D. Dunn. Estos hombres son brillantes, Sí, así es. absolutamente poderosos, pero en lo que tiene que ver con el punto de vista de Menzies de Lucas es exclusivo. Todo lo que él se enseñó, lo que él dice en esto es sobre la profecía del Espíritu, que solamente se trata del bautismo con el Espíritu Santo, que nada es sobre la salvación. Y James E. Dunn habla de, en la parte de la reforma, dice, en los hechos de Lucas, es sobre la salvación, no sobre la obra en lo que refiere a Hechos 1:2. Así que el argumento viene de, veamos lo que la Biblia dice y entiende lo que tiene que ver con salvación. El problema que tienen los pentecostales, y este es mi grupo, ¿verdad? Es que mientras más les decimos a las personas lo que no tienen en el momento de salvación, menos veremos al Espíritu Santo obrando en sus vidas y corazones. Hay personas que tienen que creer que el Espíritu Santo está allí para reformar, para cambiar, para empoderar. Y si no predicamos eso, si no enseñamos eso, estamos dejando al hombre incapaz de usar las herramientas que Dios le dio. No lo estamos fortaleciendo en lo absoluto. Por lo que Cristo hizo en la cruz, el Espíritu Santo viene a ser ese inicial de nuestra salvación y no hay un aspecto de cambio o pecado, problema de pecado en la vida del creyente Pero todo vuelve a que la no se raíz. puede resolver. Sí, Volviendo a lo que Joseph mencionó momentos atrás, cuando la persona nace de nuevo, esa persona es santificada instantáneamente así es. y completamente. Y eso no son palabras ligeras. Correcto. Y sí hay un sentido en el que nosotros, y estamos de acuerdo con esto, que hay una progresión de santificación. En otras palabras, la libertad de... Si crecemos Sí, en gracia. crecemos en la claro. gracia y el conocimiento del Señor. Aún Meyer Perlman lo dijo excelentemente en su libro Doctrinas de la Biblia. Él dijo que la santificación ocurre en la salvación, entonces probablemente es mejor decir, en vez de santificación progresiva, aunque el término es correcto, que nosotros progresamos en la santificación. Nosotros no derrotamos al pecado progresivamente. El pecado es derrotado por nuestra unión en Cristo. Bueno, la santificación no crece, es perfecta, ya es perfecta Sí. porque es de Dios. Somos nosotros los que Exacto. crecemos o debemos crecer. Sí, si nosotros creemos que el poder del pecado es roto, debemos progresar en eso. Y eso es lo que la fe, eso es lo que se requiere. Yo no tengo que hacer aquello más porque aquello ya fue derrotado. Cualquier cosa que aquello termine siendo. Y nuestra fe en Cristo y la cruz nos permite adueñarnos de eso y hacerlo vivo en nuestra vida. La pregunta que se presenta muchas veces cuando hablamos de la santificación, siendo una obra de una vez y de hecho, no hay duda cuando leemos a Pablo que habla del pasado, ¿no? Es qué tal esclavitud o ataduras que los cristianos tienen. ¿No necesitan una libertad literal de esa esclavitud en su vida ahora? Han tenido la santificación que sucedió en el momento de salvación, pero ¿cómo les explicamos por qué están todavía sufriendo de una esclavitud que les está abatiendo, como dice Hebreos, ¿no? Es Sí. algo que viene de esa vida que no había sido convertida. Y nosotros, bueno, muchas cosas llegan Así a nuestra es. vida que el Espíritu Santo quiere remover. Pero Pablo no dice derrota el pecado
siempre enseña que nosotros debemos ir, por ejemplo, a Efesios 4, cuando él habla con sus creyentes sobre mentir, robar, amargura, no perdonar. Él dice, dejen todo eso, despójense de eso, déjenlo, no luchen contra ello. Entonces el creyente tiene que entender, y esto es algo que tiene que ver con la fe, que la obra de Cristo en el Calvario ya derrotó cualquier cosa que sea que esté agarrándose de mi mente y corazón, y yo tengo la habilidad por fe de dejar todo eso y de alejarme de eso. Estábamos hablando el día de ayer sobre mi progresión. Yo no entendía nada acerca de Cristo y la cruz. Yo no le hubiera podido decir a usted teológicamente qué es lo que Cristo hizo los primeros 90 días de mi salvación, pero yo hice exactamente lo que Pablo dijo, aunque yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Yo no quería eso más y yo lo dejé. Yo me alejé de ello. Bueno, ningún creyente entiende eso en el momento de Correcto. conversión, ¿no? Pero hice exactamente lo que Pablo dijo, aunque yo no sabía qué era lo que estaba haciendo. Yo me despojé de ello, yo me alejé de ello, y porque fue roto eso, eliminado en enero, el 6 de enero, yo me alejé de su agarre, no hasta el 6 de abril, por ejemplo, cuando se trató de los cigarrillos, pero ese problema de cigarrillos, de tabaco, de fumar, fue eliminado el 6 de enero. Sabías que Jesucristo había muerto en la cruz, lo sabías. Sí, era todo lo que sabía. Pero eso fue un gran paso. Maravilloso, claro que sí. Me trae las arras de mi salvación. Me trae al Espíritu Santo que se manifestó en mi vida al tomar ese paso de fe. Así que yo entiendo el dilema y es real. Yo entiendo las ataduras y entiendo estos principios, pero aún creo que esos principios, miren, estas ramas colgantes de la caída. Es que nosotros le estamos diciendo a la gente que no puede recibir algo hasta que sea bautizado con el Espíritu Santo, y eso está Así mal. es. Y yo también lo he dicho, y eso está mal. Está mal porque cuando esa persona nace de nuevo, el Espíritu Santo definitivamente llega a su corazón y su vida y empieza a obrar inmediatamente. Así es. Pero nosotros les estamos diciendo que no lo pueden tener. Y ahí es donde dañamos su fe, pero de vuelta al pensamiento de la atadura. La gente tiene que entender que nos enfrentamos a las ataduras y a gigantes, de la misma manera como cualquier otra cosa. Nosotros, el justo, por la fe vivirá. Entonces, cuando vemos esos problemas que son reales, que han agarrado nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones, esos aspectos de nuestra vida, tenemos que reconocer que lo que Cristo hizo por mí en el Calvario ya derrotó todo esto. Así que ahora yo camino y me alejo, yo me despojo, lo pongo a un lado, ya no debe ser parte de mi vida. Y aunque eso tal vez no sea fácil, es llamada la batalla de la fe por una razón. Es la causa del Espíritu. Viene en versículo 3 o 4, dice que se nos dio, y es lo difícil de creer, se nos dio toda bendición espiritual. Entonces, en los próximos versículos, Pablo va a orar para que el Espíritu Santo abra los ojos del pueblo de Dios, hijos espirituales que necesitan ojos espirituales para caminar en bendiciones espirituales. Nuestros ojos tienen que estar abiertos, así que no es una situación de que van a anexar algo más a nosotros, es reconocer Amén. lo que ya está allí. Sí. Ahora, bien, vamos a responder a esta pregunta si podemos. Tenemos a ese hombre o mujer que entrega su corazón a Cristo y ellos realmente han nacido de nuevo, pero también están atados por el alcoholismo o están atados por las drogas, cualquiera que sea la situación. Ellos no saben nada de lo que estamos hablando nosotros. No. ¿Qué le vamos a decir que ellos deben de hacer? Bueno, una vez más, lo que debemos proveerles a ellos es la información que ellos necesitan para creer lo que Cristo ha hecho. Entonces los llevo a Romanos 6, les muestro que su unión con Cristo que ocurrió en su salvación ya ha derrotado no solamente la pena del pecado, pero ha derrotado el poder, el agarre del pecado. Y ahora si ellos creen en eso y mantienen su fe diariamente en Cristo y la cruz, van a encontrar, tal vez no inmediatamente, pero va a llegar mientras que su fe se extienda y agarre esto. Ellos van a encontrar la libertad de ese alcohol. Es la razón por la cual trato de lograr que ellos, por ejemplo, la oración de fe que oramos,
Yo trato de lograr que ellos funcionen y operen en esta capacidad porque es algo simple, fácil de hacer. Ellos deben entender porque ahora han nacido de nuevo. Deben de entender que, que su fe está anclada en Cristo y este crucificado y ello exclusivamente. Correcto. Y eso debe de ser, bueno, centrado en sus corazones. El hecho de que el blanco de su fe es Jesucristo y este crucificado. Esa fe no debe estar en ellos mismos, fuerza de voluntad. No, no está en la iglesia aún, sino que está en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Si puedo lograr que hagan eso y que Sí, lo su sigan oración. haciendo. Exacto, es lo que usted está diciendo. Debe volverlo a decir. La manera como usted ora todos los días, Así porque es. este es el proceso. Están aprendiendo que su fe no está en ellos mismos, su fe no está en A la eso me iglesia, refiero, su sí. fe no está en lo que ellos hacen, su fe está exclusivamente en Cristo que derrotó al alcohol, que derrotó la concupiscencia. Y siendo ese el caso, entonces, el Espíritu Santo, Ahí está. quien está en sus vidas y corazones, empezará a obrar, porque Él es mayor que todo el poder de las tinieblas. Y esa es la batalla de fe, pero se regresa a la misma palabra que el Espíritu Santo habló el domingo en la mañana. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te he mandado que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará Jehová contigo a tu donde Dios. quiera que vayas. A todo lugar, en todo lugar que pisare la planta de tu pie, te la he dado. Pues cierto entonces, es verdad hoy, y aunque vengan los gigantes, aún nos vamos a enfrentar a batallas y fortalezas, pero antes de que entraran a la tierra prometida, Dios ya había determinado dársela a ellos. Y eso está en nuestra heredad, y eso es en nuestra bendición espiritual, y Dios nos está pidiendo que nuestros ojos estén abiertos a ello para que podamos creerle. Así que es una batalla de fe, es una batalla para creer que el mismo Dios que me sacó de Egipto es el mismo Dios que me va a ayudar a través de la tierra de Canaán y me va a ayudar después del otro lado de la victoria. Pero es una pelea de fe, es lo que le decimos al alcohólico o al cristiano que lucha con el alcohol, como ya mencionaron. Él ya ha propuesto que ese enemigo se tiene que ir. Nosotros mencionamos ayer a Stuart Hamilton que escribió, no es un secreto lo que Dios puede hacer. Y cuando él fue salvo, él no sabía nada de la iglesia, él no sabía nada sobre lo que estamos hablando. Era todo griego para él, digamos así. Pero él empezó a creer a Dios y el Señor lo libertó del alcoholismo. Él era un alcohólico perdido, digamos así, pero lo libertó de ello porque él puso su fe en Cristo total y completamente. He visto que la gente tiene un encuentro dramático con Dios en el altar, dejan sus cigarrillos y jamás los vuelven a tocar. He visto a otros buenos cristianos que luchan con Lucharon eso con ello. y tienen que permanecer en esa batalla, en esa pelea. Es una atadura terrible, una gran adicción y ha sido un proceso mucho más largo. Yo creo que una gran parte de eso tiene que ver con que tratan de hacerlo ellos mismos. Así es, y cuando ellos continúan tratando de depender de su carne, no lo pueden hacer. El Espíritu Santo, y eso es lo que tenemos que tener para vencer esta situación, el Espíritu Santo no obrará si nosotros no damos la alabanza y adoración a Cristo por lo que Él hizo en la cruz, expiando todo pecado. Y el Espíritu Santo demanda que esta alianza o esta fidelidad se le Así entregue a es. Cristo. Él lo demanda. Es una analogía un poco absurda, perdón, pero cuando yo era un niño, mi abuela, cuando visitábamos su casa en Montana, me llevaba a ella de compras por mi cumpleaños. Era muy peculiar, pero una gran bendición. Cada vez que entrábamos a la tienda me decía, ahora, no veas la etiqueta, no veas el precio, no quiero que lo veas. Si te gusta, cómpralo. Y los cristianos, demasiados cristianos, están tratando de ver el precio. Están pensando, tenemos que hacer algo para comprar esto. Pero Cristo está diciendo, no veas el precio, yo ya pagué por esto. Esto fue dado a ti gratuitamente. El Espíritu Santo no operará fuera de la obra terminada por Cristo. No puede. No puede. Así es, no puede. Muy bien. Si uno depende, Joseph, estabas hablando de
del libro de Josué, capítulo 1. Hay 4 veces en el capítulo 1 que él dice, esfuérzate y sé valiente. 4 veces porque él sabía lo que venía. Pero si vemos primera de Juan, capítulo 1, 7, dice que si andamos en la luz, como Él es la luz, Eso no podemos es. hacerlo con nuestras fuerzas. La única manera de vencer es por causa de la obra completa de Jesús. Y Él continúa y dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Así Así que es. nosotros debemos andar y vivir en Cristo y en el conocimiento. Y como dijo el hermano Larson y mencionó, esa unión con Cristo es la única manera de poder vencer esto, pero debemos aprender a vivir en Cristo y darnos cuenta de que solamente es la sangre que Jesús derramó en la cruz que nos da esa victoria. Nuestra fe está en Cristo y este crucificado. Y si se mantiene en Cristo y este crucificado, el Espíritu Santo atiende el resto. Así es, amén. Resuelve todo lo demás. Ese creyente que está luchando tiene que ir a Romanos 6:3 y tiene que leer la declaración de Pablo. ¿No sabéis? Mm. ¿No sabéis? Agne eo. ¿No sabéis? ¿Qué es lo que debemos saber? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Aquí es donde el poder del pecado es roto. Aquí es donde el momento en el que uno es unido con Cristo. Por eso es que tanta gente instantáneamente cambia, porque ese poder es roto. Las cosas que permanecen, tenemos que enfrentarnos, como dijo Joseph, al mismo proceso. Dios ya dijo, os he dado esta tierra, ahora vayan y caminen sobre ella. Lo que le dijo a los israelitas fue, vayan a poseerla, vayan a poseerla. Hay que Sí, poseer. él no dijo, gánenla. Yo pelearé por vosotros, vayan a poseerla. Y eso es lo que debemos hacer con los problemas de nuestra vida que no son como la naturaleza de Dios. Debemos creer en Cristo y poseer la verdad que Cristo de hecho ha derrotado lo que nosotros estamos viendo. Tenemos que creer que Cristo en nosotros es mayor que el pecado que está en el mundo. Sí, todo esto vuelve a la cruz. Como el Sí. doctor Dupree. Mire, la cruz es el evento donde el pecado fue lidiado, eliminado, y usted puede ir a todos los agentes del pecado, naturaleza pecaminosa, el mundo, la carne, que yo separo de la naturaleza pecaminosa, y el diablo. Y en escrituras paulinas y en la escritura encontramos que es esta unión, el momento de la salvación, en el que se convirtió en un hecho que el mundo, el diablo, la carne y la naturaleza pecaminosa, los 4 agentes del pecado, ya no tienen autoridad sobre el creyente si ese creyente mantiene su fe exclusivamente en Cristo y en el hecho de que esta unión produjo la libertad de los poderes del pecado. He escuchado a muchas personas decir, bueno, si yo pudiese llegar a tal avivamiento, hablar con este hombre de Dios o aquella persona puede orar por mí, entonces yo seré libre de las drogas, serán libres del alcoholismo. Tenemos que tener nuestro enfoque y la mente, quitarla de los hombres y ponerla en Cristo y dejar de buscar un movimiento tras el otro. Si yo puedo llegar allí, puedo tener un toque del Señor, entonces estaré bien. No, todos los beneficios de lo que Cristo ha descrito, esta herencia está disponible ahora. Y todo lo que tenemos que hacer es ir directamente a la fuente. No tenemos que ir de evento a evento. Y yo estoy a favor de los hombres de Dios que son poderosamente usados por Dios, que oren por mí, ¿no? Si quieren orar por mí, pero no es donde está la victoria. Hemos dicho una y otra vez que si un pecado hubiese quedado sin expiar, Cristo no hubiera resucitado de los muertos. Pero Eso lo es. hermoso de esto es que Pablo enseña que eso continúa en la vida del creyente. Si un pecado fuese quedado sin expiarse y si un pecado nos pudiera mantener en ataduras, este sello del Espíritu no hubiera podido ser. Él ya derrotó el pecado y de hecho, esta santificación posicional instantánea, este sello del Espíritu que mora en nosotros, que nos aparta para Dios, no hubiera podido suceder. De hecho, es la evidencia más grande de que el pecado ha sido eliminado. El Espíritu de Dios reside dentro de la vida del creyente y es una señal, un depósito de que la victoria en Cristo es totalmente suya porque Dios no obra
parcialmente, sino que consumado es un don completo dado al creyente en el momento en el que fue salvo. Entonces, cuando usted fue salvo, recibió a Cristo, lo recibió todo. El Espíritu Santo obra exclusivamente en la base de que Cristo, como lo acabas de decir, pagó todo, Lo pagó todo. pero no dejó Sí. algo no pago. Y eso quiere decir que el tipo de esclavitud que Satanás haya puesto en la vida de alguien que casi lo haya matado y lo matará realmente si no se detiene, es porque no entienden lo que Jesucristo hizo en la cruz. Así es. Los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus afectos y concupiscencias. Somos libres del mundo por el poder de la cruz. Somos libres del poder de Satanás por el poder de la cruz. Somos libres del poder de la naturaleza pecaminosa por el poder de la Así cruz. es. El Todo Espíritu esto Santo fue opera, invertido en obra. nosotros a través de nuestra unión en Cristo y la instalación del Espíritu Santo, esas arras. Ahí es donde lo recibimos, ahora tenemos que creerlo y poseerlo. Eso, como dijo el hermano Dave momentos atrás, es el recibo que la compra fue hecha. Eso es lo que es. El Espíritu de Dios es evidencia en mi vida y en la suya. Es el recibo, es la prueba de esa compra. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Estamos de vuelta. Dave, versículo 14, una vez más. Hermano Sawyer, permítame compartir esto. Lo que se dijo en la primera parte del programa fue maravilloso y espero que la gente comprenda el entendimiento que necesita para corregir y reconocer. Si no sabe cómo reconocer, no podrá corregir. Reconocer es tomar en consideración lo que está sucediendo y aplicarlo a lo que usted tiene. Eso es lo que los contadores hacen. Yo lo hago todo el tiempo examinando la cuenta de balanza o el balanceo de las cuentas de las compañías. Si usted no sabe cómo reconocer, no sabe cómo considerar o entender qué es lo que tenemos. Esa es la hermosura de lo que dijo Pablo. Considerad estar muertos al pecado, pero vivos a Dios en Jesucristo. Si el creyente no entiende estos principios que se están discutiendo, van a tener un punto de vista incorrecto de la cruz, y ese es el problema más grande que tenemos. No es intencional, sino que no se ha enseñado claramente. Y yo puedo regresar, y todos lo hemos hecho. Mencionamos una variedad de eruditos actuales que recientemente han fallecido y hasta aquellos que regresamos hasta el fundamento de la iglesia. Ellos no entendieron plenamente qué fue lo que Cristo hizo en la cruz. Ha sido un proceso de la revelación de Dios a través de siglos. Si nosotros entendemos y comprendemos lo que se está enseñando, y no es por causa de nosotros, sino porque el Espíritu Santo ahora lo está revelando cuando comenzó a revelárselo a usted en el 96 y 97. El entendimiento de la cruz, si lo entendemos, podremos comprender estos beneficios y entender que no tiene que ver con nosotros, sino que solo lo tenemos que creer y entender qué fue lo que se hizo en la cruz. Todo lo que necesitamos, todo está en Cristo. Por lo tanto, descansamos. Nuestro lugar es considerar y descansar. No significa que dejamos de existir, significa que ahora podemos decir, Él lo hizo, yo lo recibo. Estoy tratando de hacerlo lo más simple posible porque es lo que yo necesitaba para entender. Así es. Y afortunadamente tenía una madre que sí lo entendió. Porque yo estaba tratando de vencer mis vicios con el bautismo del Espíritu Santo. Yo trabajaba más, me esforzaba más, trataba de ministrar más en las calles, trataba de utilizar el servicio como un medio para pagar por mi deuda de pecado. En otras palabras, casi estaba pagando penitencia, de acuerdo a cómo lo puedo ver, y decía yo, Eso era lo que era. esa paz lo obtuve, pero miren, yo no decía esto, pero en esencia, cuando veo yo lo que hacía, Era lo que estaba haciendo. conocías. Era una pelea, pero era una pelea equivocada. Cuando finalmente entendí cómo debía descansar, diciéndole, Señor, yo no puedo, tú ya lo hiciste, ahora tu obra en mí es lograrlo. Y después el Espíritu Santo no fue inmediato, en mi caso tomó más de 4 semanas, pero cuando lo hizo, Él removió el deseo erróneo
y me dio el poder. Y ahora Muy bien. Dios está obrando muchas cosas que tenemos en diferentes niveles, a diferentes capas de nuestra vida. Alguien está luchando con algo obvio, pero tal vez hay algo internamente que no vemos a veces. Eso es más importante para Dios, revelar. Así que tal vez permite que esa situación permanezca un poco más para que podamos continuar buscándolo y encontrando las respuestas que necesitamos para las otras cosas que son mucho más fuertes en cuanto, miren, los cigarrillos son malos, me pueden matar, pero tenía problemas espirituales que el Señor utilizó durante ese tiempo para revelarme cosas. Cuando tuve mi derrame, el Señor comenzó a revelarme cosas que yo no veía hasta que ese momento sucedió. Yo no sé por qué. Miren, no debemos depender de nuestro entendimiento. No siempre podemos explicar por qué el Señor hace en nosotros lo que Él hace con cada uno de nosotros, pero es parte de la confianza, ¿verdad? Decir, yo no entiendo esto, Señor, pero sí sé esto, que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente, es completo y puedo descansar en esa obra consumada. Hay personas que serán libres instantáneamente y otros van Bueno, a tener son que luchar con ello. liberados de algunas cosas, pero de otras cosas no. Yo fui sanado en una semana después de ese derrame, pero los cigarrillos, años de lucha y batallar. ¿Por qué funciona así? No lo sé. Quisiera leer este texto en Romanos capítulo 8, versículo 9, 10 y 11. Dice que, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nada de lo que hacemos puede agradar a Dios, pero el Espíritu es vida por causa de justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto no nos está hablando de la glorificación. Esta es la obra real del Espíritu Santo haciéndonos vivos por encima de los efectos del pecado, del cuerpo, por los efectos de la carne, el diablo. Si su Espíritu mora en vosotros, Él tiene la capacidad de levantaros por encima de cualquier aspecto de la vida que es inigual a la naturaleza de Dios. Y si usted verdaderamente nace de nuevo, Él sí mora en usted. Él mora en vosotros. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, no es suyo. Pero si usted ha nacido de nuevo, el Espíritu de Cristo mora en usted y Él provee, bueno, si su fe está en Cristo y la cruz, vivificará sus cuerpos mortales. No hay ningún aspecto de la caída que pueda estar delante de la obra del Espíritu. No puede. Y ese no es el bautismo con el Espíritu Santo. No, Señor, esa salvación, Romanos 8, nos habla de la obra del Espíritu en la salvación. Podemos debatir 8:26. Yo no voy a ir a eso. Ahora estoy viendo la porción de arriba de Romanos 8 y podemos ver claramente que estos son los resultados de la salvación y de la fe centrada correctamente en Cristo y la cruz. Él, no tal vez, sino que lo hará. Él vivificará sus cuerpos mortales. Lauren, la mayoría de los cristianos, si el análisis es visto correctamente, ellos están confiando en ellos mismos para tratar de lograr hacer lo que se tiene que llegar a hacer. No están mirando a Cristo. Le dirían que lo están haciendo, pero no es así. Sí. Bueno, nuestra posición base es depender de nosotros. Así que debemos aprender a confiar en Cristo. El reposo que acaba de mencionar John. Bueno, a eso me refiero. Debemos aprenderlo. Le digo a la gente cuando oren, digan, Señor, el blanco de mi fe es Cristo y este crucificado. Yo he hecho mucho hincapié en eso porque ahí está el secreto. Amén, así es. Ahí está el secreto. Cristo y este crucificado. Sí. Cristo y este crucificado. No está en mí, Sí. está en Él. Hermano Swagger, el individuo no tiene que conocer mucha teología. Solo tiene que, de corazón, hacer su oración de fe. Creer que Dios ya derrotó lo que están enfrentando. No quiero que entres ahora en una situación de obras, pero es algo que nosotros tenemos que entender. Es un ayudador de fe. Ayuda mi fe cuando yo oro de esa manera, cuando verdaderamente lo creo. Decir esas palabras no van a traer la victoria. No. Pero si usted cree lo que está diciendo y al decirlo, se convierte en una realidad a usted y se convierte en una persona más consciente de lo que significa. Bueno, creo que uno de los resultados que hablando de lo que es el mundo pentecostés y
y aquellos que entienden la enseñanza de Pablo, eso afectó de la manera como Pablo pensó del ministerio. Él conectaba su ministerio, y lo que me refiero es que muchas veces se tiene, y yo no vine de cara a los pentecostales, ¿no? Pero en cierta manera lo he dicho yo personalmente y no pensé en lo que estaba diciendo, pero he dicho, bueno, esta experiencia es lo que me califica para el ministerio. Pero Pablo, pensemos en cómo lo dijo en 1 de Corintios, dijo, es por la gracia de Dios que yo soy lo que soy. Soy el más pequeño entre los apóstoles, pero por su gracia, y señala la cruz cuando lo dice, yo trabajo más fuertemente que los demás. Entonces, él está hablando de una segunda obra del Espíritu Santo, diciendo, ese es mi poder. Bueno, la realidad es que eso es un resultado de la obra de la cruz. Así es. Entonces, Juan el Bautista dijo de sí mismo, él fue el que presentó a Cristo, el que bautizó con el Espíritu Santo. Él dijo, yo no merezco desatar sus sandalias, queriendo decir que ninguno de nosotros somos calificados por una segunda obra de la gracia para ser utilizados en el reino. Todos estamos descalificados, pero la sangre, ¿no? Así que la idea de lo que presenta o prepara a la persona para el ministerio, podemos llevar a que el bautismo con el Espíritu Santo. Pero yo creo que es la cruz que califica y es el bautismo con el Espíritu Santo que empodera. Ninguno de nosotros estamos calificados por la experiencia que hayamos tenido o un pastor que tuvimos de amigo y el pastor nos dio su Así es. unción Amén. y ahora eso llegó a nosotros. No, 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 no. Es la unción de Cristo que fluye por el Calvario. Todo esto un privilegio. Nosotros no estamos siendo calificados por nuestra experiencia o el grupo del que somos parte o porque hablemos en lengua. Somos calificados porque Él nos ha hecho limpios a través de la cruz, es por la gracia, por eso ministramos. Entonces Pablo no disminuyó su ministerio porque ahora entendió esto. No, esto empoderó su ministerio y abrió la puerta de más dones del Espíritu, más mover del Espíritu, más evangelismo, pero tuvo que ponerlo en balance y muchos hoy dirían, no, esa no es mi experiencia. No, 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 es lo que él hizo por usted en el Calvario. Correcto. Yo he dicho esto antes y creo que podemos estar de acuerdo. Que yo creo que la razón por la que no hemos visto los dones en operación tanto recientemente como en el pasado es porque el carácter de Cristo no se ha formado en los creyentes. Ambos trabajan juntos porque si los dones fluyen y operan en la vida de un creyente, si no está bien con Cristo, su fe va a estar comprometida en algún punto porque en esa lucha van a tener dudas. Y el Espíritu Santo no va a obrar efectivamente en esa persona porque quiere que se edifique su carácter, pero también su servicio. Por eso vimos grandes luces en los 60s y 70s, cómo se apagaron, porque su carácter no fue formado. Amaban a Dios, servían a Dios y los dones estaban operando, pero disminuyó y ahora yo puedo ver menos. En mis 45, 50 años de experiencia cristiana veo menos de los dones del Espíritu el día de hoy y estoy hablando yo en general. Menos de lo que vi hace años. Pero eso es lo que él dijo que sucedería a la Exacto, iglesia así de es. Éfeso. Si usted no retorna a su Así primer es. amor, su luz se apagará. Amén, así es. Y eso está hablando de nuestra efectividad en el ministerio. Amén, exacto. Si nosotros no ponemos atención a lo que el hermano Swagger está tratando de enseñar en la iglesia, estoy hablando ampliamente, realmente los dones Sí, van a amén. disminuir. No podemos seguir en Correcto. desbalance. Va a enfatizar una cosa, pero él dice, tengo algo en contra de ti, has puesto atención a tus obras, pero no a lo que trajo esa obra. Arrepiéntete y haz las primeras obras para que yo no te quite y remueva de ti. El Señor removerá la influencia de una iglesia que se rehúsa a aprender el mensaje de la cruz. Así es. Porque es la llave, es el fundamento. Las denominaciones disminuyen, las denominaciones se irán a un lado, los predicadores se moverán a un lado, Dios los moverá, Él removerá su influencia si ellos no retornan a su primer amor, la cruz. Así es, y esa es la formación de carácter de la que estamos hablando. Uno no puede continuar operando en los dones efectivamente en un marco de trabajo carnal. No se puede. Y eso es lo que está sucediendo con las iglesias. Sin entender el mensaje de la cruz, no solo hablando de la salvación por fe en Cristo, pero del progreso continuo en la santificación,
nos convertimos en personas carnales como los corintios. Pablo dijo, sois carnales, sin embargo, abundaban en los dones. Eso tenía que ponerse en orden. Si nosotros no hacemos que el carácter y la naturaleza de Dios sea formado en nosotros de la manera como se debe formar, a través de fe en Cristo y la cruz, permanecemos carnales y los dones, de hecho, nos van a aplastar y nos van a destruir. Los fracasos abundarán en los predicadores. Lo dijimos el año pasado. Se estaban gloriando en sus dones. Él dice, son carnales. Sí, son carnales. Primera de Corintios 3, los primeros 3 versículos. Manifestación de don tras don tras don, pero sin caridad, sin amor. Un símbolo resonante. Sí. En Primera de Corintios capítulo 12, allí se nos presenta a los dones, pero no él termina diciendo, y yo les mostraré una manera más perfecta, entonces entra a hablar del amor de Dios. Exacto. Esto es lo que estamos diciendo. Si usted puede tener la segunda obra posterior que queremos que todos los cristianos tengan, pero si usted no tiene, o más bien no entiende la cruz y no permite que Él lo forme a la imagen de Cristo, la formación para los dones no existe y el peso y la magnitud del don aplastará a la persona que trata de actuar en esa capacidad. No funcionará. El pecado será obvio y ellos mismos terminarán saliendo del ministerio. Tenemos que regresar al entendimiento de cómo vivir para Dios por fe simple en Cristo y la cruz, y esto nos da el carácter y el fundamento ético que necesitamos para que los dones operen. Esa es la llave, tiene el fundamento correcto. Así es. Miren, demasiado a menudo hemos tomado 1 de Corintios 12, 1 de Corintios 14, que es la explicación de los dones, y hemos tratado el capítulo 13 como si fuese algo puesto fuera de lugar, como que debiera estar en otro lugar, sin darnos cuenta que debemos tomar los 3 capítulos para poder entender, desarrollando el carácter de Cristo, que es lo que decía John, permitiendo que la cruz, porque ¿qué no Jesús nos dijo que por esto todos sabrán que son mis discípulos, que tienen amor unos para con otros? Entonces, tiene que regresarse a la fundación, o más bien al fundamento de la cruz, a la obra completa de Cristo en la cruz, desarrollando ese amor en nosotros. Así es. Se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.